El presidente electo Andrés Manuel López Obrador decidió que Santa Lucía tendría que ser el lugar adecuado para construir el aeropuerto. La consulta dio como resultado el apoyo de una gran mayoría por ese sitio. Ahora falta ver qué pasa con el sector empresarial, que por supuesto ha demostrado que no está dispuesto a aceptar estas condiciones. La decisión que toma el presidente electo desafía la certidumbre económica. ¿Serán sus políticas las que permitan resolver este entuerto en breve? Una consulta sin base jurídica, sin sustento estadístico, decide con la votación del 1.1% del padrón que se frena, se cancela el aeropuerto de Texcoco. Preocupante. Esto es En la Mira. Comenzamos. La consulta ciudadana dio como resultado el triunfo del proyecto Santa Lucía y el día de ayer Andrés Manuel López Obrador por la mañana dijo abiertamente que esa era la posición que él mismo asumía porque precisamente el voto de los ciudadanos habría abierto esta posibilidad de construir el aeropuerto en ese lugar. Inmediatamente reacciones por parte del sector empresarial que pues por supuesto no está de acuerdo. Ahí hay dos visiones totalmente diferentes de lo que implica por un lado el tema económico, pero también del tema político, del tema de un proyecto que de una u otra forma, como lo han demostrado, trataría de modificar las condiciones actuales bajo las cuales se eligen a los gobernantes o se lleva a cabo una determinada consulta, Pablo. Ezra, me parece que hiciste un par de juicios de valor ahí que no quiero dejar pasar. Una consulta ciudadana dio el triunfo. Momento, no fue consulta ciudadana, fue una consulta de partido. La organizó un partido. Estadísticamente no tiene ningún asidero la consulta que se convocó y tampoco legalmente. Es decir, no hubo tal consulta ciudadana, votó el 1.19% del padrón en el país y sobre eso tomar una decisión así de trascendental como lo estamos viendo para la economía del país y para México en general, me parece a mí muy, muy arriesgado cuando la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, OACI, había dicho que Texcoco era la opción, pero también Mitre, también la IATA, también la Cámara del Autotransporte, también el Colegio de Ingenieros de México, también el Colegio de Controladores Aéreos, más otros organismos especializados en aeronáutica, y viene una votación manejada, completamente inducida y hecha por unos pocos y contadas por ellos mismos para decir, no señor, el pueblo decidió que sea Texcoco. Me preocupa que esta vaya a ser la tónica de aquí en adelante y que no se rectifique. Mira, yo creo que coincido con el carácter de la consulta, de este ejercicio realizado, que no puede ser llamado consulta. Hay en las leyes mexicanas, hay instrumentos de cómo se tiene que organizar una consulta y a mí me parecen muy bien las consultas, los referéndums, yo estoy de acuerdo con ellos, pero se realizan de forma diferente. Esta era una consulta que tendría que haber sido sobre todo técnica, y el juicio técnico ya estaba dado desde meses y años atrás, incluso en el tema de Santa Lucía. El tema de la consulta ya es el pasado. Sí, por eso. En realidad lo que tenemos enfrente sí es un escenario de incertidumbre que se vuelve el siguiente problema. Ya estamos en el siguiente problema. El valor de nuestra moneda se mueve a la baja y con razones, digamos, no hay un tema ideológico allá atrás. Los gobiernos están para ofrecer certidumbre. El proyecto de Texcoco generó una enorme cantidad de contratos, dice la autoridad saliente, por más de 120 mil millones de pesos. Imagínense el volumen de contratos que hay. Y claro, si yo hubiera invertido ahí, estaría dudando de si eso se va a resolver bien, porque la autoridad que está diciendo que no va a cumplir mi contrato todavía no llega, va a llegar en 30 días. 30 días de incertidumbre.
Y luego es muy probable que muchos de esos contratos se litiguen en tribunales. Y en La tribunales- mayoría van a llegar y en ante los tribunales jueces. internacionales, Eso no va a necesariamente llevar a un internacionales. nivel de incertidumbre muy largo. Yo te diría que aquí el problema sí tiene que ver con con el asunto de la consulta, porque este es el proyecto a futuro de país que están planteando. O sea, la necesidad de reformar el artículo 35 constitucional, la necesidad de legitimar decisiones del presidente de la República a partir directamente de lo que sería este manejo de lo que consideran la forma de consultar a una ciudadanía. Es cierto, hay toda esta problemática económica, hay problemas serios que tienen que ver con la viabilidad de los dos proyectos como tales, pero también está el problema de la viabilidad como país, porque si de lo que se trata es de transformar la democracia representativa en una democracia directa, le llaman, en donde no existen los controles, hay que recordar que finalmente todo este INE, IFE anteriormente que se creó, se hizo básicamente por la falta de confianza en autoridades que podían duplicar los votos, podían acarrear gente, y ahora resulta que hay que hacer esto a un lado y empezar a hablar de otro tipo de consultas. Está bien, pero coincidiendo con eso es para una etapa posterior. En estos días y en estas semanas lo que nos enfrentamos es a un escenario de profunda incertidumbre. Yo creo que me parece que es el mayor problema inmediatamente a corto plazo. La transición que se llamó de terciopelo, con costos, siempre cuando hay declaratorias de guerra entre gobiernos y empresarios, el costo lo paga el pueblo, ¿no? Lo paga la gente. Sí, yo creo que sí, dentro de lo que nos arroja, del problema de incertidumbre, nos arroja lo que viene. Lo que viene, es decir, vamos así a decidir todo con consultas hechas por un partido, contados los votos por un partido y hechas las preguntas por un partido. Esto no es serio. Tenemos instituciones, y si esto es el inicio del golpeteo a las instituciones autónomas que nos hemos dado y que durante 30 años han sido un gran trabajo, con altibajos, con sus caídas, pero tenemos un país en pie y con instituciones autónomas. Jurídicamente, el tema es el acto de autoridad. Yo ahí coincido con los tres. Esa consulta no fue un acto de autoridad, fue un acto privado entre privados. El acto de autoridad va a ser cuando llegue el presidente ya en funciones y diga, el contrato que había yo firmado con usted se acabó, ¿eh? O llegue el señor Jiménez Espriu y haga lo mismo. Es contra ese acto de autoridad que va a empezar la crisis y va a empezar en serio. Pero además creo que el elemento ahí muy, muy claro es que hay que recordar, dice Pablo, siempre lo dijo Andrés Manuel, cuando Gustavo de Hoyos de Coparmex dice, perdónenme, pero a mí yo me senté con él, con el presidente electo, y nos dijo que estaba dispuesto a mantener Texcoco bajo el principio de que la iniciativa privada se hiciera cargo de todo y que no le costara un centavo. Y le dijimos que sí. Y ahora resulta que algo pasó en el transcurso del último mes que decidieron que el mejor proyecto era Santa Lucía, con todos los costos que esto tiene. Sí, y con costos... el gobierno, el actual gobierno federal, todavía tiene un mes en el gobierno, en el poder, ya anunció que va a mantener las obras y las licitaciones hasta el 1 de diciembre. ¿Qué responsabilidad no es jurídica sobre ellos si no siguen, Jorge? No es un problema de ganas. No, tiene que mantener las obras y las licitaciones. No me imagino cómo va a ser del 1 de diciembre en adelante cuando en un acto, como tú decías, de autoridad se diga... ¿Se acuerdan de todos los contratos y todas las licitaciones que teníamos? Pues siempre no, cuando se declara, además que no va a haber problema porque los que tenían contratos y licitaciones las vamos a llevar de Texcoco a Santa Lucía, son obras diferentes. No sé si les interesa. Se concesionan de forma diferente. Y finalmente se habla mucho de las empresas, pero se olvida que hay una enorme cantidad de dinero, de miles de millones, de las Afores colocadas en Texcoco. Hay miles de millones que están colocados en lo que se llama una fibra E, que es una forma de inversión de pequeños inversionistas para financiar proyectos. ¿A esos qué se les va a dar? Y Jorge, además de ello, comentó el secretario de Comunicaciones, el próximo secretario de Comunicaciones, que el dinero que se dará por perdido, que es irrecuperable, son 40,000
millones de pesos. Es el presupuesto de la UNAM. Cuando dicen el tipo de cambio, bueno, pues ¿quién tiene dólares o a quién le importa, etcétera? Aquí hay que tener en cuenta pues ¿quién viaja? ¿Quién ¿no? viaja? ¿Para qué Es necesitas parte, del mandar mismo, paquetes es fuera? parte del mismo argumento. El problema es que esto va a obligar necesariamente a Banco de México a elevar tasas de interés. Y elevar tasas de interés implica parar la actividad económica del país por factores internos. Hasta ahora todo el movimiento cambiario que hemos tenido, lo hemos tenido porque pues, se mueven a nivel internacional las monedas, hay crisis en Europa, en Turquía, etcétera, y esto te pega. Pero creo que desde el 95, el famoso error de diciembre, no teníamos una crisis o generar una desconfianza hacia lo que sucede en México a partir de este tipo de... Lo que sí lamento es que, un poco lo que decía Jorge hace un rato, que esta transición reconciliada aquí se detuvo. Claro. Regresamos a un ambiente de polarización, donde si te atreves a hacer una crítica Entonces, como sí. la acabas de hacer, Ezra, puedes ser acusado de no sé cuántas Sí, claro. cosas, donde la discusión no es democrática, sino más bien a golpe de fe, de ideología, de posiciones de poder. Cuando el país trae problemas muy serios, o sea, traes parte del territorio tomado, las instituciones no funcionan, la violencia creciente, una enorme cantidad de víctimas. Sí, tendrías un gobierno que tenía que estar centrado en recuperar el territorio mexicano para la Constitución. Que para eso votaron. Y ahora nos tenemos que pelear por un asunto que no va a ser más que fracturarnos de manera definitiva, ¿no? No, y que tú, como tú dices, hay temas, más importantes que el aeropuerto. Sí, El aeropuerto o sea, funciona y tiene estas repercusiones como símbolo, por la forma en que se toma la medida, por la forma en que se realiza la consulta, porque la verdad es, si no fuera una tragedia, sería una comedia, como se dieron las cosas, ¿no? Pero, el tema de la seguridad es terrible, el tema de la gobernabilidad del país es terrible, hay desafíos muy importantes que la única forma de asumirlos es estableciendo un ambiente de concordia y de coincidencia social. De conversación, de Y lo- respeto. se pierde por un tema que debería ser un tema que ya estaba solucionado, hombre, ya estaba en obra, ya no es una consulta para algo que se va a hacer. Pero un hecho ya- consumado, sí. ¿no? Pero el qué necesidad, ¿no? Diría él. El tema de la concordia se había dado. O sea, Claro. después de la elección, todo el mundo dijo, a ver, vamos a jalar y vengan Claro, los, nos la creímos los muchachos, todos, los Pablo. ninis, Sí, claro. los ninis vengan Tienes a toda la nuestras razón. empresas, aquí vamos a acomodarnos y hay que apoyar al presidente López Obrador para que le vaya bien. Nos vamos. Esto es En la Mira. Próxima semana seguimos con esta conversación.